Señor. Vale, muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Entonces estamos en el curso de contratación pública de la especialización de gestión pública. La primera sesión de la web conference, vamos de 5:30 a 6:45. Pues nada, muchachos, agradecerle su conexión. En primera medida, pues presentarme. Mi nombre es Edwin González Kerguelén. Yo soy abogado. eh, Tengo varias especializaciones relacionadas con el tema. A la fecha tengo mi maestría en contratación pública de la Universidad de Medellín. Estoy desarrollando el doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi tesis doctoral la estoy desarrollando en convenios especiales de cooperación, que son una tipología especial de los contratos de ciencia y tecnología. Mm, Mi carrera la he dividido en dos, bueno, en tres aspectos. El primero es la rama judicial. He fungido como juez en el Tribunal del Meta y del Casanare. Eh, los temas que he podido desarrollar específicamente son relacionados con contratación pública. Digamos que ese ha sido mi énfasis esencial. Otro aspecto de mi carrera ha sido la docencia. Tengo en la universidad, este es mi segundo año ya dictando todas estas cátedras relacionadas con contratación pública y derecho administrativo. Muy contento, de verdad que la universidad es un muy buen espacio de trabajo. He tenido la oportunidad de ejercer en otras universidades también, bastante relevantes, en los Andes, en las Javerianas, en la Santo Tomás. Digamos que casi todas las universidades ya las he tenido la oportunidad de recorrerlas. Y finalmente, mi último énfasis es el tema de la consultoría, o las consultorías en general. Tengo una empresa que licita con el Estado y con base a eso desarrollamos consultorías específicamente en dos puntos, en Bogotá y en Medellín. Digamos que no nos desbordamos de estas dos ciudades porque a mi juicio son las ciudades con mayores parámetros de transparencia, sin ofender, con todo respeto, claramente. Pero digamos que uno va identificando justamente esos procesos que son abiertos y que tiene la posibilidad real de obtener la adjudicación, y a mi juicio son esas dos plazas bastante relevantes. Pues nada, no, muchachos, agradecerles su conexión. El tiempo es bastante corto. Entonces, en este sentido, si les parece, demos inicio. Bueno, muchachos, nosotros hoy nos vamos a centrar, si alguien quiere plantear algo, con todo respeto puede seguir. Digamos que no estoy viendo acá el escenario, o digamos en la plataforma, pues pueden seguir con todo gusto. Pero bueno, retomando el tema que hoy nos atañe, muchachos, es justamente, a mi juicio, es el tema inicial, el tema básico que debemos establecer en una clase de contratación pública, más en el grado que ustedes justamente, o al grado que ustedes justamente están aspirando. La figura precisamente se establece como una pirámide porque la idea es que estamos ubicados en la parte inferior de esta pirámide, y lo que estamos tratando de hacer con este curso es llegar hasta el tope de esta pirámide. Y para llegar al tope de esta pirámide, muchachos, el primer punto que debemos lograr entender es entender la clasificación de las entidades estatales, justamente acotados al marco normativo que aplican para satisfacer sus necesidades o para ejecutar sus compras públicas. Entonces, específicamente, esta clasificación que está expuesta en esta PPT, lo que implica es una clasificación en dos vías. La primera, entidades sometidas, y la segunda, entidades no sometidas. Pero el trasfondo de esta clasificación es lograr identificar las normas que regulan las compras en cada una de este tipo de entidades. Entonces, ¿qué normas regulan las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública? ¿Y qué normas regulan las compras para las entidades no sometidas? Hasta ahí vamos claros, muchachos. ¿Es claro, Faye? Sí, señor. Vale. En este sentido, déjenme que deje de compartir.
En este sentido, luego establecidos estos parámetros, lo importante ahora es identificar entonces cuáles son esas entidades sometidas y cuáles son esas entidades no sometidas. Particularidades y características de estas. Ambas son entidades de carácter público, es decir, ambas son entidades estatales. Ambas son de carácter estatal. Lo que las diferencia en este sentido son las normas que se establecen en el marco de cada una de estas entidades para ejecutar sus compras. Cuando nosotros planteamos inicialmente entidades sometidas o no sometidas, el sometimiento se refiere justamente al marco normativo que conocemos como Estatuto General de Contratación Pública, cuya norma fundamental es la Ley 80 de 1993. Digamos que es la norma estructural, no es exclusiva, pero de ella se han venido emitiendo o de ella se derivan una serie de normas u otras normas que componen el Estatuto General de Contratación Pública. Curiosamente, hoy, siendo 28 de octubre, la Ley 80 está cumpliendo años. Digamos que un 28 de octubre del año 93 se emitió la Ley 80 de 1993. Entonces, ese planteamiento es relevante en el sentido de que logramos comprender que están sometidas al estatuto y no están sometidas al estatuto. ¿Vale? Claro hasta ahí. Sí, señor. Vale. Ahora bien, hemos definido varios aspectos. Estamos diciendo hay dos tipos de entidades. Ambas entidades son de carácter estatal. El sometimiento se ajusta justamente si aplican o no aplican la ley 80, cuyo marco se entiende o se denomina como el Estatuto General de Contratación Pública, y sumado a eso vamos a tratar de identificar por qué hay unas entidades no sometidas. ¿Por qué hay unas entidades no sometidas? En este sentido, el planteamiento es el siguiente. Háganse o traten de identificar al interior de sus comunidades, al interior de las zonas geográficas donde estén ubicadas, aquellas entidades estatales, muchachos, que estén en competencia con el sector privado. Es decir, entidades públicas que ejercen actividad empresarial y están en competencia con el privado. Traten de identificar por lo menos una. ¿Desde dónde se conecta? ¿Sí me escuchan, muchachos? Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Ok. ¿Alguien más? Entidades de carácter público. Entidades de carácter público que están en competencia con el sector privado. Digamos que la Cámara de Comercio es un híbrido. La Cámara de Comercio no es una entidad pública, es un ente de carácter privado, pero que asume funciones públicas. ¿Vale? Profesor, ¿podría ser una empresa de acueducto y alcantarillado? Total. Las empresas de servicios públicos, digamos, tú mencionas una especificidad relacionada con las empresas de servicios públicos, pero el término genérico son las ESP, que son las empresas de servicios públicos. Pues, estas empresas de servicios públicos de carácter, valga la redundancia, público, pueden estar en competencia con otras empresas que presten este tipo de servicios. Entonces, el primer fundamento para que haya entidades no sometidas es justamente que esas entidades estén en competencia con el privado, en competencia con el privado. Digamos que este es el requisito de carácter informal. De esta manera lo denomino yo. Entonces, habrán dos requisitos para que las entidades públicas se encuentren no sometidas a la ley 80. No sometidas a la ley 80.
Tal como lo menciona María del Pilar, identificamos las empresas de servicios públicos. Están en competencia con otras empresas que prestan los mismos servicios, pero que son de carácter privado. Primer requisito, carácter informal. El segundo requisito que establece el marco normativo para que una entidad no se encuentre sometida a la ley 80 es el de carácter formal. Es el requisito de carácter formal. Y este requisito de carácter formal lo que implica, o de la forma como se desarrolla, es que exista una norma en el rango de ley que genere específicamente la excepcionalidad al Estatuto General de Contratación Pública. Entonces, recapitulando y haciendo un contexto, para que una entidad pública sea una entidad no sometida a la ley 80, tienen que materializarse dos elementos. Uno de carácter informal es que esté en competencia con el sector privado. Y segundo, requisito formal, que haya una ley emitida por el Congreso de la República que genere la excepcionalidad. María del Pilar nos mencionaba las empresas de servicios públicos. Tratemos de indagar entonces en ese sentido, entendiendo que justamente las empresas de servicios públicos son entidades no sometidas, pero tratemos de identificar la ley del Congreso que regula las empresas de servicios públicos. ¿Qué regula o qué ley regula estas empresas de servicios públicos? María del Pilar tal vez la tiene. La ley 142 del 94. Excelente, María del Pilar, así es. Entonces, mire que se materializan, muchachos, los dos supuestos. El primero es que están en competencia. El segundo es que hay una ley específica. La ley 142 del 94 es la que genera la excepcionalidad de esta tipología empresarial. En su artículo, molestando el internet. En su artículo, bueno, si alguien lo logra abrir, es el artículo 33. Tal vez si alguien me ayude con la lectura, por favor. Artículo 33 de la ley 142 del 94. Bueno, acá ya abrí. Perdón, es el 32. Qué pena con ustedes. Artículo 32. Estaba hablando toda la tarde, ya estoy. Artículo 32 de la ley 142 plantea que el régimen de contratación de las empresas de servicios públicos será el derecho privado. Entonces, mire lo que se debe entender. Entonces, hay dos elementos que define la excepcionalidad del Estatuto General de Contratación Pública. El primero es un carácter informal, es decir, que esté en competencia. El segundo es un carácter formal, es decir, que hay una ley del Congreso que genere la excepcionalidad. Pero el efecto de tener estos dos elementos es que en el marco, o más bien el marco de normas para comprar exclusivamente será el derecho privado. Es decir, no aplico para nada la ley 80. Únicamente aplicaré derecho privado. Les pregunto, muchachos, ¿qué se entiende por derecho privado? ¿Qué normas compone este sistema de derecho privado en Colombia? El derecho civil y el derecho comercial. Ese es el compendio de normas que nosotros vamos a comprender como normas de derecho privado. Justamente eso.
Entonces, haciendo un contexto y unas conclusiones iniciales. Existen dos tipos de entidades públicas, unas que se encuentran atadas a la aplicación de la Ley 80 y otras que no se encuentran vinculadas a la aplicación de la Ley 80. Estamos tratando de dilucidar las características de la segunda tipología, es decir, las características de las entidades no sometidas al estatuto. Hemos planteado inicialmente la existencia de dos elementos. Uno de carácter informal, que es que estén en competencia con el sector privado, y segundo, uno de carácter formal, que implica que exista una norma en rango de ley que genere la excepcionalidad. Justamente la compañera María del Pilar nos planteaba el ejemplo de las empresas de servicios públicos e identificábamos la ley 142 del 94. En su artículo 32 está planteando que en sus compras públicas exclusivamente aplicarán derecho privado. Es decir, no aplican de ninguna manera el Estatuto General de Contratación Pública. Únicamente derecho privado. Un gran paréntesis sería derecho común y derecho comercial, o derecho civil, que también es conocido como el derecho común y el derecho comercial. Hasta ahí vamos claros, muchachos. Dudas, preguntas, comentarios. Clara la estructura. Sí, señor. Vale, vale. Quisiera que andáramos un poco en este momento en otros ejemplos adicionales de entidades no sometidas. Entonces, María Isabel muy bien nos identificaba las empresas de servicios públicos, pero hay un sinfín de entidades no sometidas. Empecemos desde la casa. ¿Ustedes dónde están estudiando en este momento, muchachos? ¿Cómo se llama la universidad? Universidad Nacional, abierta y a Universidad. distancia. Ok. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta universidad nacional? Es decir, ¿es un ente de carácter privado o es un ente de carácter público? Público, profesor. Público. Entonces, es una universidad pública. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que como universidad pública nos encontramos sometidos a la ley 80 o por el contrario habrá una ley que nos excepcione en nuestros procesos de compra de la ley 80? ¿Qué piensan? Las universidades públicas se someten a la ley 80 o por el contrario se encuentran exceptuadas. Pueden googlearlo, muchachos, o utilizar los elementos de inteligencia artificial. Son herramientas que necesitamos utilizar. ¿Qué naturaleza tiene la universidad pública respecto de sus normas en las compras? ¿Sometidas o no sometidas? ¿Qué opinan? Profesor, yo creo que son no sometidas, porque pues Oh, cumplen con una de las características que es que compiten con otras entidades educativas del sector privado. total, está en competencia con los Andes, con la Javeriana, con la Santo Tomás, con la Católica, con la CUN, con todas estas universidades de carácter privado. Entonces, cumplen el primer requisito, que es el requisito de carácter informal, es estar en competencia, definitivamente. Y este requisito tiene unas particularidades o unas peculiaridades. ¿En qué sentido? En el sentido en que la medida que esa actividad empresarial del Estado, a través de estas entidades no sometidas, implica aplicar una licitación pública de la ley 80, que son procesos que pueden demorar hasta casi 8 meses. ¿Cuál sería el efecto? ¿Cuál sería el efecto de someter a esas entidades que están en competencias con el sector público a esos procedimientos, muchachos? ¿Qué pasaría con esa entidad pública?
Los someto a procesos de satisfacción y de compras lentos frente a competidores que tienen procesos de adquisiciones sumamente ágiles. ¿Qué pasa con esa entidad pública? La quebramos, muchachos. La quebramos. Por eso, en esencia, al establecerse la actividad empresarial dentro, digamos que la estructura del Estado, se generan las excepcionalidades. ¿Qué sería el primer requisito, que es el de carácter informal? Ahora bien, con relación y retomando el ejemplo de la universidad donde nos convoca el día de hoy, ¿habrá una ley entonces en ese sentido que genere la excepcionalidad del estatuto para las universidades públicas? ¿Han escuchado alguna ley que regule la educación superior? La ley 30, muchachos. La ley 30. La ley 30 del 92 es justamente una norma emanada del Congreso de la República que plantea precisamente que las universidades públicas en materia de contratación estatal únicamente se encuentran sujetas al derecho privado. Únicamente se encontrarán sujetas a derecho privado, es decir, a las normas civiles y comerciales, Código Civil, Código de Comercio. Pues se materializan los dos requisitos, competencia y ley que establece la excepcionalidad. Y así encontrarán un marco casi que infinito de entidades públicas que tienen excepcionalidad. Por ejemplo, no sé si les digo este acrónimo, lo referencian automáticamente, las S. ¿Si han escuchado este acrónimo, las S? Lo escribo por acá. ¿Sí lo han escuchado, muchachos, o no? Tal vez no. Las empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del Estado, acorde a la ley 100, justamente tienen también un régimen excepcional. Aplican únicamente derecho privado. Y se materializan dos requisitos, están en competencia con los hospitales de carácter público. Hasta ahí vamos claros, muchachos. Es claro este planteamiento porque ya se va a complicar más. Sí, señor. Listo. Entonces, si es claro, quisiera que me respondan rápidamente esta pregunta. ¿Qué normas aplican en sus compras las entidades no sometidas? ¿Qué La normas? ley 80 del 93. Las no sometidas, las no Ah, sometidas. ya no. Derecho privado. Las no sometidas aplican derecho privado. Derecho civil y derecho comercial. ¿El Código de Comercio? Total. Las no sometidas, las que están en competencia y tienen una ley que las exceptúa, aplican únicamente derecho privado en sus compras. ¿Es claro? Sí, señor. Vale, entonces, si es claro esa parte, si es claro esta parte del marco normativo de las no sometidas, los invitaría, por favor, a que hicieran lectura del artículo 13 de la ley 80 del 93. Alguien que me colabore, por favor. Artículo 13 de la ley 80 del 93. Voy a tratar de proyectarlo acá. Pero si lo pueden ubicar en sus casas, también les agradezco. ¿Qué estamos haciendo? Ya hemos dicho que las entidades no sometidas se rigen exclusivamente por derecho privado. Ahora estamos tratando de identificar qué normas aplican las entidades sometidas en sus compras. ¿Qué normas aplican esas entidades sometidas? ¿Y dónde se encuentra
ese marco normativo en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. ¿Alguien quisiera colaborarme con la lectura, por favor? Los contratos que celebran las entidades a que se refiere el artículo segundo del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Entonces, lo que está planteando la norma es que las entidades sometidas al estatuto, en primera medida, también aplican derecho privado. ¿Es así o no? Es lo que está diciendo, es lo que leyó la compañera. Los contratos que celebran las entidades a que se refiere el artículo segundo se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. Comerciales y civiles pertinentes. Entonces mire que hay una coincidencia de carácter normativo. Tanto las entidades sometidas como las entidades no sometidas aplican derecho privado. Aplican derecho privado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que las entidades que no son sometidas aplican únicamente derecho privado. Aplican exclusivamente derecho privado. Por el contrario, lo que está planteando el artículo 13 para las entidades sometidas es que ellas aplican derecho privado, salvo que la ley 80 y en general el estatuto tenga disposiciones especiales a aplicar en los procesos de adquisiciones. Sé que puede ser un poco complicado al inicio, pero ¿es claro o no? Y si no lo es, podemos volver a formularlo. No hay ningún problema. Solo espero que ustedes me den respuesta y si no es claro, podemos nuevamente plantearlo. ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Vale, María del Pilar, Julio, Lilian, Erika, Karen, Narda. ¿Es claro? Sí, señores, claro. Sí, sí, señor. Hasta el momento sí. Excelente, esa es la idea. Entonces ahí empezamos. Un sonido particular. O administrativo. Entonces es claro lo siguiente. Tenemos un escenario donde hay dos tipos de entidades, unas sometidas y unas no sometidas. Las no sometidas aplican exclusivamente derecho privado. Por el contrario, las entidades que se someten al estatuto aplican inicialmente derecho privado, salvo que haya normas especiales que regulen el proceso de compra pública. Esa es la estructura de las sometidas. La pregunta subsiguiente sería, muchachos, identificar cuáles son esas entidades sometidas. ¿Y dónde encuentro la respuesta? También en el 13. El 13 dice que estas entidades sometidas son las que están establecidas en el artículo 2 de la ley 80. Y aquí están, o más bien aquí está referenciado el artículo 2. Todas estas entidades que delimita el numeral 1 son entidades que se encuentran sometidas a la ley 80. Esto no es un inventario y por ende no es restrictivo. Pueden haber otras entidades que estén sometidas. Pero digamos que estas son las básicas. Entonces ahí le están diciendo ustedes, la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los municipios, el Senado, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, Contraloría, la Procuraduría, todas estas entidades se someten
a la estructura o a la prelación normativa que está en el 13. Es decir, aplico derecho privado a menos que haya una norma especial en el estatuto. ¿Vamos claros hasta ahí? Vale, comprendo que sí. Pero entonces la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Cuáles son las normas especiales que tiene el estatuto? Estamos analizando esto. Se regirán por las disposiciones comerciales, civiles y pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Entonces, ¿cuáles son esas normas especiales que tiene el estatuto? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Cuál es esa excepcionalidad a la no aplicación del derecho privado? ¿Qué podríamos identificar? ¿Alguien acá trabaja tal vez en alguna entidad pública? Sí, señor, aquí uno presente. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio es del IDU. Sí, señor, yo trabajo exactamente ahí, que precisamente nosotros estamos completamente subordinados, regulados por la ley 80 en toda su contratación, tanto en la parte de consultorías como de obra. Vale, estoy viendo su video, muy interesante. Sí, señor, Eh, gracias. vale, entonces estamos tratando de identificar la siguiente prelación. La prelación inicial es que aplicamos derecho privado salvo que el estatuto tenga norma especial. Y lo que estamos tratando de identificar, Julio, es, a la luz de su práctica o de su ejercicio profesional, es cuáles son esas normas especiales que tiene el estatuto. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿qué modalidades aplica el IDU cuando está haciendo una compra? Y pues el instituto aplica, desde lo que estoy entendiendo, la pregunta directa es una que tiene que ver con sus servicios, que pues totalmente aplica las normas de Colombia Eficiente, la 1150, sobre todo para insumos y todo eso. Y en contratación estatal, pues la ley 80 y todas sus actualizaciones. Eh, precisamente en las dos modalidades que comentaba, una que es para consultorías, que aplica como un tema con IVA y con, bueno, es un tanto diferente, y la otra que tiene que ser para obra, que es por licitación pública. Ok, ahí vamos, ahí va el punto. Entonces, ya identificó una, licitación pública. Esa es una modalidad o es una norma especial que vincula a las entidades sometidas o establece una forma como las entidades sometidas compran. Y en las consultorías tal vez recuerda, me imagino que consultorías va conectado entre paréntesis a las interventorías, ¿cierto? Tanto a interventoría como a consultores, se refieren como a todas estas empresas que hacen estudios de diseño, lo que llaman la ingeniería de detalle. Ok, Aquí también es como una licitación, pero es como un proceso un tanto diferente, pero también es como, no sé si definirlo como de licitación pública, pero es con una estructura completamente diferente su manera de solicitarla o de lanzarla al proceso licitatorio. Es decir, bueno, le doy una porque tiene que pista. ver con servicios profesionales Un y concurso la de, otra es con obra. Méritos, no mentiras. concurso de méritos. Claro, sí, señor. Ok, Los consultores por lo general se escogen a través de concursos de méritos. Entonces ya van dos modalidades de selección. En general son cinco. Entonces el énfasis o la resolución al cuestionamiento es las normas especiales que tiene el estatuto son las modalidades de selección. Entonces aplicaré derecho privado a menos de que lo que pretenda dirimir con relación a las normas a aplicar estén conectadas con las modalidades de selección, porque esas son las normas especiales. Pero bueno, ¿y dónde encuentro esas modalidades de selección? Las modalidades de selección, muchachos, están instaladas en la ley 1150, como bien lo mencionaba el compañero. Específicamente, artículo 2. Entonces, el artículo 2 lo que nos enseña, ahí estoy compartiendo la pantalla, no, discúlpeme.
El artículo 2 lo que nos enseña, o lo que nos señala, es la existencia de unas formas para comprar, unas modalidades de selección, unos procesos precontractuales. Y estos procesos precontractuales son las normas especiales. De esa manera o bajo esa óptica se debe comprender el artículo 13. Entonces yo aplicaré derecho privado en el marco de compras públicas de las entidades sometidas a menos que haya norma especial. Y esas normas especiales son justamente las formas de comprar, las modalidades de selección o los procesos precontractuales que dispone el artículo 2 de la ley 1150, de la ley 1150. ¿Vamos claro? ¿Claro está bien, muchachos? Si hasta ahí vamos claros, gracias Julio, gracias María. Si hasta ahí vamos claros, entonces tratemos de ir cerrando temas. Ya vamos cerrando unos bastante relevantes, vamos por la mitad de la montaña en este momento. Pero tratemos de hacer el inventario de las modalidades de selección que aplican a las entidades sometidas. Entonces Julio ha establecido o ha identificado dos. Uno, la licitación pública. Dos, concurso de méritos. Nos faltan tres. ¿Quién nos ayuda? Son cinco. Llevamos dos. Licitación pública, concurso Mínima de méritos. Mínima cuantía, van tres. Selección abreviada. Gracias, María. Selección abreviada. Y nos faltaría la que más se utiliza en toda Colombia. contratación. Contratación directa. Digamos que casi que el 80% del presupuesto nacional se va por contratación directa. Entonces van cinco. Son cinco, muchachos. Pues las normas especiales que plantea ese artículo 13 justamente son cinco modalidades de selección. Entonces vamos a repetirlas. A ver. Licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, contratación directa, y no recuerden o no olviden más bien la mínima cuantía. 5. Si ya tenemos claro que van 5, ¿por qué este artículo solamente plantea 4? O por lo menos la parte introductoria de la norma. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Voy a leerlo. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de LP, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Ahí hay 4. ¿Cuál nos hace falta? La de mínima cuantía. ¿Y por qué pasa esto? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿O será que simplemente cuando estábamos aquí haciendo el inventario, pues nos equivocamos? Son realmente 4 y la mínima cuantía no existe. ¿Qué podemos analizar? ¿O qué podemos determinar? Más bien. ¿Por qué no está la mínima cuantía? Por lo menos no está en el párrafo introductorio, pero algo importante en la medida que se vayan adentrando en este estudio, y de hecho les recomiendo, digamos, no es necesario aprendérselos de memoria, pero ya es necesario identificar las normas que son relevantes. Entonces ya estamos identificando un conjunto de normas que nos van dando el sendero o la hoja de ruta, artículo 2 de la 80, artículo 13, perdón, de la 80, artículo 2 de la 1150 dispone las modalidades. Y ahí me quiero centrar. Ese 2, ¿cómo funciona? Funciona a través de numerales. Es el numeral 1,
Le está diciendo la licitación pública. Numeral 2 está planteando la selección abreviada. Conecta con la parte introductoria. El numeral 3 plantea el concurso de méritos. Llevamos 4. Perdón, 3. El numeral 4 plantea la contratación directa. Y si seguimos analizando y bajando en la lectura, vamos a encontrar el numeral 5. Entonces, hay un inventario por numerales que llega hasta el 5. Pero muchachos, ¿por qué el párrafo introductorio no la contempla a la mínima cuantía como tal? ¿Cuál podría ser la respuesta a este cuestionamiento? Profesor, una pregunta. Esta mínima cuantía, yo tengo entendido, tiene que ver con un porcentaje del presupuesto de una entidad. Es decir, una entidad con un presupuesto enorme, pues su mínima cuantía es también grande. Y hasta donde yo recuerdo, pues esas mínimas cuantías por lo general se van a la plataforma del SECOP 2 y se contrata de una manera muy directa, muy diferente, pero no sabría, digamos, la razón exacta por la cual no está dentro de esos numerales. Ok, digamos que todo lo que está planteando es cierto y quisiera como irlo desglosando. Hay 5 modalidades, siguen habiendo 5. Luego determinamos por qué el párrafo introductorio solo tiene 4, pero hay 5 y cada modalidad, o para poder utilizar alguna de las modalidades, lo que plantea el artículo es la existencia de unas causas o razones. Entonces, para utilizar la mínima cuantía hay una causa especial o una razón especial y es que el proceso no supere el 10% de la menor cuantía. Esa es la causal específica. Entonces, si usted tiene un proceso, usted está estructurando su proceso de estudio previo y la cuantía quedó instalada en ese intervalo, no supera el 10% del valor de la menor cuantía, usted podría utilizar la mínima cuantía porque se materializa la causal que lo avala. Primer punto, cierto. Segundo punto, se ejecuta a través de SECOP. ¿Cuál es la diferenciación o cuál es el parámetro que determina que usted utilice SECOP 1 o que utilice SECOP 2? ¿Qué fija o qué delimita esa obligación? ¿Utilizar SECOP 1 o utilizar SECOP 2? El parámetro que fija este aspecto básicamente está relacionado con el acceso al servicio de Internet. Entonces, en la medida que en su zona geográfica no haya un buen servicio de Internet, usted podrá seguir ejecutando sus procesos de compra a través de SECOP 1. Y justamente se conecta con las características de esta primera versión de la plataforma. El SECOP 1 no es transaccional, únicamente es publicitario. Usted simplemente da publicidad de los documentos ahí. Pero toda la gestión precontractual se ejecuta físicamente. Usted firma el contrato. Usted allega la oferta en físico. Usted manifiesta interés en físico. Usted liquida en físico. Pero va acotado esta gestión a que su entidad tenga o no tenga acceso a Internet. Por lo menos donde trabaja Julio, está en Bogotá y en el IDU necesariamente de Internet. Por eso se obliga o el marco normativo establece que esas entidades donde hay buen Internet utilicen SECOP 2 porque el SECOP 2 es esencialmente transaccional. Todo se hace a través de la plataforma, se firma el contrato por la plataforma, se presenta la oferta por la plataforma, se allegan observaciones por la plataforma, ya no hay contacto físico y en la realidad les confieso que hoy en día hay veces que uno tiene contratos estatales que ni siquiera conoce el supervisor, porque todo se hace a través de SCOP 2. Esa es la realidad. Segundo punto, que es totalmente real.
Segundo punto que es totalmente real y es ajustado. El tercer punto que mencionaba Julio entonces sería, bueno, pero ¿por qué no está la mínima cuantía en el párrafo introductorio? No lo sé. Y ese fundamento que estamos planteando justamente va conectado o acotado a lo que sucedió. Simplemente fue un olvido legislativo. Entonces, cuando el Congreso se reunió para darle trámite a la ley 1150, se les olvidó incluir la mínima cuantía. Se les olvidó incluir la mínima cuantía como una modalidad de selección. En ese escenario, estando en el año 2007, se trató de solucionar esa problemática a través de la instalación de decretos. Decretos. La pregunta es, ¿quién emite los decretos a nivel nacional en Colombia? ¿Quién emite los decretos a nivel nacional? Poder Ejecutivo, profe. Total, Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, ¿cierto? El gobierno. Entonces, mire cómo va el desarrollo de esto. Entonces, en la 1150, a los legisladores que financiamos con nuestros impuestos de manera, bueno, los legisladores se les olvida instalar dentro del párrafo o dentro de la estructura de las modalidades la mínima cuantía. Eso fue un olvido. Luego, el intento que hace el Ejecutivo es instalarla en el marco normativo, en el sistema jurídico, a través de decretos. Esa es la situación. Pero quisiera que analizaran ahora esta norma. Vamos a la Constitución Política. Constitución Política de Colombia. Ah, sí, espera. Y nos vamos a ir al artículo 150. Que estoy proyectando, ¿cierto? El artículo 150 de la Constitución Política establece las funciones del Congreso de la República. Y en la parte final de la norma plantea lo siguiente. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Aquí lo que se denota justamente es que el único ente encargado para estructurar las modalidades de selección es el Congreso. Es el Congreso. ¿Podría en este sentido el Ejecutivo instalar modalidades de selección? El gobierno podría instalar modalidades de selección a la luz de este planteamiento, artículo 150 de la Constitución Política, sí, no, ¿por qué? Pues técnicamente no lo define, entonces yo pienso que no. Total. Y ese fue el transcurso o el transcurrir de esta situación. Luego de la 1150 del 2007, el Ejecutivo trató de instalar la mínima cuantía a través de muchos decretos. Tal vez las personas que trabajan en contratación del 2008 recordarán esta situación. Sale el decreto 2474, sale el decreto 066, sale el decreto 734. Bueno, recuerdo eso. Estaba en ese momento en el DAS. Y la mínima trataba de incorporarse al sistema a través de decretos. Pero ¿qué pasa? Que constitucionalmente el único facultado para regular las modalidades es el Congreso. Cuando se presentaba la acción de nulidad, se caía el decreto. Y ahí duramos en un círculo vicioso, muchachos, casi de 4 años. Nosotros trabajábamos mínima cuantía de manera álgida y siempre estaba uno ejecutando una mínima, se caía el decreto y para atrás el proceso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó finalmente? Y es un contexto de carácter histórico. Hasta el año 2011, a través de la ley 1450, se instala a nivel de ley, con rango de ley, acorde a lo que tiene el 150 de la Constitución, la mínima cuantía. Ley 1450 de 2011.
Creo que es el artículo 200. Bueno, aquí estamos, bueno. ...274. En el año 2011, a través de la ley 1450, se instala con rango de ley la mínima cuantía. Y ya se incluye, mire que acá, lo curioso es que se plantea el numeral 5. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Mira, un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Artículo 274 de la ley 1450 plantea como tal el numeral 5. Adiciónese al artículo 2 de la 1150 el numeral 5. ¿Claro hasta ahí? Entonces, si es claro, y esa 1450 instala en rango de ley la mínima cuantía, ¿por qué no aparece aún acá? Ya aparece acá, como numeral 5. Justamente, a la luz de esta, mire que acá le está instalando el 5. Pero muchachos, ¿por qué nuevamente queda lo vacío? Profe, Dígame, veo señora. que no está, la ley explícitamente no está definiendo o corrigiendo el enunciado, solo está diciendo adiciónese un numeral 5, pero no está diciendo y corríjase el enunciado para que quede de tal manera. Total, ese es el análisis. Y esa es la razón. O sea que otra vez hay un error. O más que un error, hay un desdejo, ¿cierto? Se deja de modificar el párrafo introductorio. Y si yo les hago una pregunta y quisiera que me la contestaran con sinceridad. Si ustedes se hubieran planteado antes de esta clase leer este artículo, sin todo el contexto que llevamos charlando o que llevamos generando hace 30 minutos, a un lector incauto, ¿qué podría llegar a pensar? Que cuántas modalidades de selección hay en Colombia. 4. 4. Pero ustedes son especialistas en gestión pública. Y el especialista en gestión pública ya sabe explicarle, bueno, dependiendo del escenario donde estés, que simplemente esto se trata de un hierro de carácter legislativo. Y aquí están instaladas 5 modalidades. Y que esa quinta modalidad fue instalada por la 1450. 1450. Y que estas 5 modalidades, muchachos, justamente son las normas especiales de que trata el artículo 13. Esto que está acá, esta prelación normativa, la que les plantea que las entidades sometidas se rigen por derecho privado a menos que haya norma especial. Y esa norma especial necesariamente son esas 5 modalidades. No hay más. Y aquí estamos haciendo un análisis bastante ligero, por decirlo de alguna manera. Estamos conectando todas las normas, pero detrás de una licitación pública únicamente no podemos entender que existe el artículo 2 de la 1150. Hay una cantidad de regulación que les aseguro que de la licitación pública pueden sacar una tesis. Y usted encuentra regulaciones específicas de la licitación en la 80. Encuentra regulaciones específicas de la licitación en el decreto 1082. Pero aquí lo que estamos tratando de hacer, como les menciono, es algo muy ligero con relación a identificar la conexión, pero en el trasfondo, o el trasfondo más bien no se queda únicamente con este 2. Todo el estatuto trata de modalidades de selección. Todo el estatuto trata de modalidades de selección. Y le dice, ¿cómo hago la licitación?
Entonces se va usted al decreto 1082 y el decreto le define qué es una adenda en una licitación, cuántas etapas tiene la licitación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Vale, gracias por responder. Así se estructura el estatuto. Digamos, esta es la hoja de ruta que hace 15 años yo hubiera querido que me entregaran, pero de verdad que me tocó a los golpes. Pero si alguien se hubiera sentado a explicarme esto de esta forma, yo creo que lo hubiera comprendido más rápido. Pero esencialmente, así funcionan las compras. Entonces, para sintetizar y cerrar, porque vamos hasta las 6:45, entonces existen dos tipos de entidades. Las entidades que están sujetas a ley 80, las entidades que no están sujetas. Las que no están sujetas, en sus compras aplican derecho privado. Las entidades sometidas en sus compras aplican las 5 modalidades, que son las normas especiales. Cuando no haya norma especial, aplicarán derecho privado. De eso se trata la contratación pública, de saber entender qué normas voy a aplicar en el escenario donde esté trabajando o donde vaya a presentar una oferta, dependiendo la naturaleza de esa entidad pública. Entonces, si estoy interesado en presentarle oferta a Julio, ya sé que el IDU es una entidad sometida. Entonces, ya sé que el IDU aplicará 5 modalidades. Lo que tengo que tratar de entender es qué modalidad es la que Julio va a utilizar en su proceso para yo poder preparar mi oferta. Entonces es simple, es identificar la naturaleza de la entidad y saber qué procesos aplicar. Eso le va a facilitar la vida, pero de manera, o en gran manera más bien. ¿Es claro, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Vale, muchachos. Ahora, y nos restan 5 minuticos. Si ya entendemos que la estructura de los procesos de compra de las entidades sometidas son las que están en el artículo 2 de la 1150, la pregunta final sería, en el escenario de una entidad no sometida, ¿qué modalidades aplican? En el escenario de las entidades no sometidas, ¿qué modalidades aplican? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Aplicarán las que están en el artículo 2? ¿O qué modalidades aplicarán? Yo pienso que también aplica contratación, contratos, también aplica el tema de las cotizaciones, concursos de méritos, por ejemplo, para diseños urbanos de algún edificio, no sé, concursos, todo lo de la ley, todo lo de la Cámara, perdón, lo de la Código Civil y de Comercio. Total, por ahí va Julio. Digamos que no aplican ley 80, o sea, no aplican las 5 modalidades. Lo que sí aplican es derecho civil y derecho comercial. Al no estar sometida a las modalidades, lo que tienen es mayor amplitud en la autonomía de la voluntad, en la forma como ellos se autorregulan. Es decir, ellos tienen la posibilidad de diseñar sus modalidades de selección. O sea, ellos dicen cómo van a comprar. Y esto se materializa a través de un instrumento que se conoce como el manual de contratación. ¿Han escuchado la figura tal vez? El manual de contratación. En ese manual, estas entidades no sometidas
fijan y regulan sus modalidades de selección. En ese sentido también, muchachos, es casi que imposible agrupar las modalidades de selección de esas entidades no sometidas, perdón, de las entidades no sometidas. ¿Por qué? Porque ellas generan de manera autónoma cómo compran. Entonces, si hay 100 entidades no sometidas, habrán 100 entidades que tengan modalidades diferentes. ¿Sí me hago entender? Como me autorregulo, yo dispongo cómo compro. Y como hay muchas entidades que no son sometidas, seguramente habrá muchísimas modalidades. Pero ¿qué es importante? Importante es entender si es no sometida y conectar inmediatamente que el elemento o la herramienta donde están las modalidades de selección de esas entidades no sometidas es el manual de contratación. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, por ejemplo, quisiera antes de cerrar mostrarles otra empresa donde tuve la oportunidad de trabajar, es la Previsora. La Previsora es una sociedad de economía mixta que no se encuentra, digamos, es una entidad pública, pero no se encuentra sometida a la ley 80. Cumple con los dos parámetros. En este sentido, tiene su manual de contratación especial. Y lo que dispone la Previsora para comprar son estas modalidades que están acá. Entonces, ellos dicen que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una invitación abierta, una invitación cerrada, una contratación directa, una contratación simplificada, una subasta inversa presencial o electrónica, bolsa mercantil, acuerdo marco de precios y grandes superficies. Ellos son autónomos y fijan sus modalidades de selección. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Vale, muchachos. Entonces, nada, pues agradecerles la conexión. Recuerden que tenemos atención sincrónica los viernes. Ahí está dispuesta en la plataforma por si necesitan cualquier tipo de aclaración adicional. Esos espacios son bastante relevantes. Se pueden hacer sesiones virtuales, perdón, individuales o colectivas, los que logren conectarse. Entonces, cualquier duda adicional que tengan, con mucho gusto. Igual aquí queda la sesión grabada. También me pueden contactar por correo, por los foros. Entonces quedo muy atento y les agradezco mucho por su interacción y me encantó conocerlos. Profesor, muchísimas gracias. Una feliz noche a todos los compañeros. Gracias igualmente. Feliz Muchas noche. gracias, profesor. Feliz noche. Bien, Gracias, hasta muchachos. luego. Hasta luego.